Ustedes comprenderán cómo se lo armó. Eh, pero básicamente lo que quiero es luego llegar, ir un paso más allá para poder nosotros aplicar una metodología de escenarios. Ustedes conocerán que en el mundo de los proyectos, al estar trabajando con proyecciones, nosotros tenemos pues esa incertidumbre, ¿no? Porque proyectar no es una actividad tan sencilla. A ver si puedo encender la cámara, que hace rato no me dejaba. Creo que ahí está. Ok. Entonces, proyectar es algo siempre complejo, porque estamos tratando de saber qué es lo que va a pasar más adelante en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, dada esa incertidumbre, nosotros tenemos que trabajar con distintos escenarios que nos pueden llevar a tener distintas probabilidades de lo que puede suceder en el proyecto, ya no solo como un dato específico de un valor presente neto, sino como una distribución basada en la campana de Gauss o distribución normal que nosotros conocemos, ya que el tema de proyectos, los valores presentes netos tienden a tener esa distribución. Entonces, dada esa particularidad, pues nosotros podríamos determinar en un proyecto la probabilidad de que ese proyecto sea exitoso o de que ese proyecto pueda tener pérdidas eh, al momento de ser evaluado. Entonces, es básicamente hacer simulaciones. La técnica tradicional de simulaciones o de escenarios, más bien, nos presenta tres escenarios típicos. Un escenario más probable, que es el que estaría en el centro de la distribución normal, el que tiene más probabilidades de ocurrencia. Y nos presenta las colas, que serían los escenarios optimistas y los escenarios pesimistas, los cuales tienen baja probabilidad, pero siguen siendo posibles. ¿Ya? Entonces, dentro de las posibilidades, cabe que lleguemos a esas colas, pues la probabilidad de llegar es más bien baja. Una vez que tenemos esos tres escenarios, nosotros tenemos que decidir. Sin embargo, esos tres escenarios siguen siendo muy estáticos. Y lo que queremos es darle más dinamismo. ¿Cómo lo hacemos? Ya no generando simplemente tres escenarios, sino generando 1000 escenarios, 5000 escenarios, 10.000 escenarios, lo cual obviamente va a hacer la computadora. Pero nosotros tenemos que parametrizar bien los componentes para poder llegar a tener el resultado que nosotros deseamos. Entonces, eso como una introducción de hacia dónde queremos llegar, hacia cuál es el objetivo que tenemos para el día de hoy. Entonces, bueno, tengo aquí un ejercicio, voy a darle lectura, donde tenemos datos muy básicos que nos permitirán llegar a armar un proyecto. Pero si desean, yo les puedo pasar esta información. Dice lo siguiente, una empresa emprende un proyecto que tendrá ventas de 3.000 unidades su primer año, luego va a crecer 7% para los demás años. Realizó una inversión inicial de 250.000 en un activo industrial que se deprecia a 30.000 al año. Tiene costos fijos de 12.000 cada año, con un costo de producción unitario de $20. Tenemos unidades que se venden a $50, ese sería el precio, y la empresa cuenta con una tasa de impuestos del 30%. Un capital de trabajo inicial de 40.000, que luego irá creciendo con el criterio del 15% de incremento de las ventas. El valor de mercado del activo será de 60.000 antes de impuestos, después de 5 años de uso, y queremos calcular la viabilidad del proyecto a través del valor presente neto y la tasa interna de retorno, teniendo en cuenta pues una tasa de descuento del 14%. Ok, esos son los datos básicos que nos van a permitir armar un proyecto. Y en esta hoja que tenemos por aquí, ya está armado el proyecto. ¿Sí? Quiero partir ya del proyecto armado. Sin embargo, pues vamos a explicar cómo lo hemos armado, un poco los componentes, ¿sí?
para que todos podamos estar siempre hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Tomando los datos del enunciado, simplemente pues hemos trasladado acá la cantidad que se va a vender, que nos decía $3.000 el primer año, 3.000 unidades, perdón, esto está en unidades, el primer año, y vamos a pasar al segundo año con un crecimiento del 7%. El modelo como está construido, y este modelo nos va a servir así como está, porque todo va a depender de la primera celda. Y todo va a depender de la primera celda, ya que todo crece 7%. Entonces, si yo cambio la cantidad aquí, va a cambiar la cantidad también para los años 2, 3, 4 y 5 porque están atadas a esa primera celda. ¿Ya? Recuerden que el objetivo acá es llegar a hacer escenarios. Y tenemos que definir qué variables queremos que fluctúen y en qué rangos queremos que fluctúen. Entonces, la cantidad, por supuesto, tiene que ser una de esas variables que van a estar ahí en juego. Nos mencionaba el enunciado, pues que tenemos un precio de 50, ese está estable en el proyecto. Un costo variable unitario, lo que nos cuesta producir cada unidad. Cada unidad nos cuesta producir $20. Y luego armamos ya el esquema. El esquema, como ustedes saben, pues es prácticamente el esquema de flujo de efectivo, donde iniciamos con un esquema muy parecido a un estado de resultados, que luego le vamos convirtiendo en flujo de efectivo con algunas añadiduras que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, calculamos las ventas, muy simple, cantidad por precio, todos los años, multiplicamos cantidad por precio y vamos a tener nosotros el valor ya en dólares esta vez. Arriba estaba en unidades. Acá abajo ya tendríamos en dólares todo lo que nosotros vamos a lograr vender. El costo variable, que sería la cantidad, el número de unidades que vamos a vender por el costo unitario, costo de producción de cada unidad, y tendría un costo pues total variable de 60.000. Recordemos que en proyectos pues es muy útil utilizar costos variables, costos fijos, ¿ya? Porque eso nos va a permitir calcular puntos de equilibrio y ese tipo de cosas. En este caso no lo vamos a hacer, pero para comprender por qué el esquema costo fijo, costo variable. Acá, costos fijos, que también nos mencionaba el proyecto, 12.000 todos los años. Una depreciación, que también nos mencionaba el enunciado, 30.000 todos los años. Nos deja una utilidad antes de impuestos. Sobre esa utilidad calculamos el 30%, que es lo que habíamos mencionado en el enunciado. 30% es el impuesto y eso nos deja una utilidad neta. Como ven, es un esquema pues muy parecido a un esquema de estado de resultados, básicamente ingresos menos egresos, si queremos resumirlo de alguna forma. Y para transformar esto en flujo de efectivo, lo que hacemos básicamente es reversar la depreciación. El mismo dato de depreciación que estuvo aquí arriba, ahora va a estar aquí abajo, pero con signo contrario. Aquí restaba, acá suma. Eso lo que genera es una reversión del valor de depreciación una vez que el impuesto está bien calculado. ¿Ya? La depreciación se reversa porque la depreciación no es una salida de efectivo real, es un tratamiento contable que se realiza. Pero yo no tengo que pagar la depreciación a nadie, ¿no es cierto? No viene nadie a fin de mes a decirme, ok, págame la depreciación. Eso no existe. Es decir, no hay una salida de efectivo real atada a la depreciación. Es un tratamiento contable que se hace ante la compra de algún bien o equipo que se le realizó en algún momento. Entonces, como esto es un flujo de efectivo, la depreciación no debe ir. Ustedes dirán, pero bueno, si no debe ir, ¿por qué está incluida y luego le quitas? ¿Por qué no le quitas de una vez desde el comienzo? Porque el impuesto estaría mal calculado. Entonces, le dejo la depreciación, calculo bien el impuesto y luego le quito la depreciación. ¿Ya? Eso es lo que convierte este esquema parecido a un estado de resultados en un flujo de efectivo, que conocemos como el flujo de efectivo operativo. ¿Sí? Ok, entonces ahí tenemos los resultados. Ingresos menos egresos, ¿no es cierto? Menos impuestos. Eso es lo que nos va a quedar de utilidad en este nuevo proyecto. ¿Ya? Porque este es un proyecto nuevo que estamos evaluando. Estamos queriendo ver
Si ponemos o no ponemos plata en esto, pero tenemos que hacer una evaluación previa, ¿no es cierto?, aquí en el Excel, para luego poder tomar una decisión de si eso no es factible y ver si invertimos o no ya en la práctica. Esto es una proyección, básicamente. Todavía no hemos invertido. Luego viene la segunda parte, el segundo componente importante de un flujo, es el capital de trabajo inicial, donde, entre otras cosas, pues principalmente puede estar el inventario inicial que tengo que comprar para empezar a atender la operación del negocio. Y a medida que crece la empresa, vende más, hay que irle poniendo un poco más de plata en el rubro de capital de trabajo, haciendo referencia nuevamente al inventario. No es la única cuenta, pero es una de las más representativas y fácil de entender. El inventario pues va creciendo en función de que las ventas crecen. A medida que crece el inventario, pues hay que poner un poco más de plata para comprar más inventario. Más inventario, más ventas, etcétera. Y al final, pues, ese dinero regresa. ¿Por qué regresa? Hablamos nuevamente solo en el inventario, ¿no? Imaginemos que adquiero inventario, ese inventario lo pago, tuve que hacer una salida de efectivo, pero luego vendo ese inventario y cobro. Ese cobro, luego ese dinero que cobré, lo uso para volver a comprar inventario. Compro inventario nuevamente y se sigue repitiendo el ciclo. El dinero regresa a mí, luego compro inventario, el dinero sale, vendo, regresa a mí y así sucesivamente. Si el proyecto termina en el año 5, y si el proyecto termina en el año 5, va a llegar un momento en el que yo cobre ese dinero, pero ya no lo reinvierta. ¿Por qué? Porque ya se acabó el proyecto. Entonces ese dinero se queda nuevamente en manos del inversionista. Eso es lo que se conoce como el famoso capital de trabajo. Y regresa al inversionista al final del proyecto. Por eso es que aquí tenemos en positivo una recuperación que básicamente equivale a la suma de todo esto. ¿Ya? Y estos valorcitos, bueno, este me decía que era 40.000 en el año 0 y luego el enunciado me decía que a partir del año 2 y se va a requerir un 15% del incremento en las ventas. Entonces, ¿cuál es el incremento en las ventas? Básicamente la resta entre estos dos, ¿ya? Y de eso le sacamos un 15%. Es como está calculado aquí, ¿ya? Eh, y eso para todos los años, básicamente un 15% del incremento en ventas. ¿Por qué? Porque esto, las ventas es lo que dispara pues ese incremento en capital de trabajo. Esa sería entonces una inversión que se debe realizar en capital de trabajo que tendrá una recuperación en el año 5. Finalmente, entramos a la parte de gastos de capital, que están todos nuestros activos que tenemos que comprar. Ahí está la maquinaria, el terreno, el edificio, los vehículos, ahí está el mobiliario, los equipos de computación, etcétera. Todo eso. No nos plantean nuevas inversiones el resto de años, en este caso, y luego recuperamos parte de esa inversión porque termina el proyecto. Entonces, claro, podemos vender el auto, ya no nos van a dar lo mismo que pagamos cuando adquirimos el auto, venderemos pues, el mobiliario, equipo de computación, es decir, algo vamos a recuperar de toda esa inversión, algo recuperaremos y ese es el valor de rescate después de impuestos. ¿Sí? Ok, entonces, eso como para recordar, porque entiendo yo, pues, ¿no?, que ustedes conocen ya el mundo de los proyectos, y eso nos va a llevar al flujo de efectivo total o free cash flow, como se lo conoce también en inglés. Y esta es la línea que nos interesa a nosotros, que es el resumen de todo lo que el proyecto va a generar. Es decir, necesito invertir $290.000 para poder generar estos flujos de efectivo anuales, un año 5 más grande. ¿Por qué? Porque tengo estos rubros de recuperación, tanto de capital de trabajo como de los equipos que logro vender a precio de mercado, dado que tienen ya un uso,
pero algo puedo sacar de ellos. Con eso podemos aplicar nosotros la técnica del valor presente neto y la tasa interna de retorno. Dos mecanismos muy utilizados, de los más importantes, lógicamente, para evaluar si un proyecto es o no factible. Entonces, bueno, aquí tenemos nosotros eh, la fórmula. En este momento estamos, déjenme recalcularle ya, que estaba puesta la fórmula del simulador. Voy a hacerle rapidito acá. El BNA está bien. El BNA, básicamente, la función BNA trae a valor presente los flujos del año 1 hasta el 5 y les trae a valor presente tomando en cuenta una tasa de descuento, que en este caso el ejercicio me plantea una tasa de descuento del 14%. Y esa tasa de descuento pues está aquí en la celda G28. Y acá en valor básicamente están los flujos del año 1 hasta el año 5. Eso nos da un valor presente de todos esos flujos en el año 0 de $303,000. A ese flujo le tenemos que restar lo que hemos invertido, porque ahí solo tomamos en cuenta desde el año 1 hasta el año 5. No tomamos en cuenta la inversión inicial porque esa ya estaba en valor presente, año 0. Entonces le restamos. ¿Sí? Cuando digo restamos, tiene que ser el efecto final de una resta. Como está en negativo, pues acá le pongo un más. El efecto final es una resta. Y me da este valor. Ya lo vamos a interpretar. Y luego tengo la tasa interna de retorno, cuya función es TIR. Y eso lo que requiere es simplemente tomar todos los valores, desde el año 0, aquí se incluye el 0, hasta el 5, les selecciono todos ahí y lo que me va a sacar es la tasa de rentabilidad del proyecto. Me da 15.63 la tasa de rentabilidad del proyecto. Entonces, criterios. El valor presente neto siempre debe ser mayor a 0 para aprobar un proyecto. En este caso, pues cumple ese criterio, es mayor a 0. Y la TIR siempre debe ser mayor a la tasa de descuento. ¿Cuál es la tasa de descuento? El 14%. Tengo una TIR, una rentabilidad del 15.63, por lo tanto, pues, bajo ambos criterios del proyecto es rentable. Entonces yo digo, proyecto tiene buenas perspectivas y podría ser aprobado, o debería ser aprobado bajo estos parámetros, eh, para ya una inversión real en el proyecto. Entonces, bueno, esa es la parte inicial con la que yo quería comenzar, recordando nada más cómo es la técnica de evaluación de proyectos. Para a partir de aquí empezar realmente con lo principal del día de hoy, que es el simulador de escenarios. Sin embargo, previo a continuar, quisiera saber si es que estamos claros, tenemos alguna inquietud. Cuénteme, por favor. Todo perfectamente claro, profe. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Vamos entonces ahora sí a la parte del simulador, que creo que es el tema principal que les quiero mostrar el día de hoy. Ok, vamos a trabajar con escenarios. Entonces nosotros tenemos que definir qué variables quiero yo que tengan una fluctuación y tengo que definir también, por supuesto, eh, cuál va a ser ese rango en el que van a estar fluctuando. Entonces, acá en esta hoja de escenarios, he puesto yo básicamente los supuestos que vamos a utilizar. Entonces, los supuestos son, las ventas van a variar con un 10% al alza y un 10% a la baja. El precio un 2% al alza, 2% a la baja, los costos fijos y variables 5% hacia arriba, 5% hacia abajo. Para generar esos escenarios, el optimista y el pesimista que están en las colas de la distribución estándar.
Pero en el medio hay muchísimos otros escenarios que un modelo estático de 3 escenarios no me los representa, no me los da. Entonces vamos a convertir eso en números, ¿no? Es decir, el escenario base eran 3.000 unidades, si le quito 10% quedan 2.700, si le sumo 10% quedan 3.300. Igual el precio, si le sumo 2% queda 51, si le resto 2% quedan 49. Y lo mismo para el escenario costos fijos, costos variables. Hemos usado estos porcentajes para generar estos rangos. ¿Sí? Esos porcentajes los debe definir cada inversionista. Aquí para el ejemplo, pues he decidido utilizar estos porcentajes. Sin embargo, esos porcentajes iban a requerir pues de un análisis detallado, de un estudio, para saber exactamente cuáles parámetros utilizar. ¿Ya? Vamos entonces a utilizar una herramienta. Esta herramienta se llama RISC. Y esta herramienta se añade al Excel, una vez que se le instala, se une al Excel, lo que nos permite seguir trabajando en el Excel sin salirnos de ahí, pero a la vez generando un nuevo modelo. Entonces yo tengo acá, si ustedes se fijan, un módulo que no viene en el Excel normalmente, que se llama Model Risk, que me genera aquí un conjunto de iconos y funciones nuevas eh, que no vienen, como les decía, en el Excel, sino que tenemos que instalarles. Luego yo les voy a dar el link donde ustedes pueden descargar la versión demo con la que ustedes podrían trabajar, porque la idea es no solo mostrarles, ah, qué bonito lo que estuvo, pero y la herramienta, ¿cierto? Entonces, vamos a compartir con ustedes la herramienta, este Excel también, con mucho gusto para que ustedes lo puedan tener. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay 3 pasos de aquí, 3 pasos sencillos. Uno, fijar la distribución, o sea, variables de entrada. ¿Qué variables tienen que cambiar? ¿Qué variables tienen que fluctuar? Bueno, eso ya sabemos porque está definido en los escenarios. Hemos definido que las ventas, el precio, los costos fijos y variables van a ser las variables que van a cambiar. Vamos a irlas definiendo entonces. ¿Qué hago? Me ubico en la celda que quiero definir como una variable de entrada, así se les va a llamar, variables de entrada, estas que van a tener fluctuaciones. Y obviamente como todo está vinculado en el Excel, al cambiar eso va a cambiar todo hacia abajo. ¿Sí? Y le voy a poner aquí distribución. Aquí yo tengo que seleccionar la distribución que más se adapte a lo que yo quiero utilizar. En este caso, pues son las ventas. Vamos a asumir que las ventas tienen un comportamiento pues parecido a lo que sería una distribución normal. Fíjense que hay un montón de distribuciones ahí. Pero voy a usar una que se aproxima mucho, que es la triangular. Tiene un comportamiento basado en la distribución normal, pero la distribución normal, o sea, si yo uso aquí distribución normal, que sí existe, aquí está, voy a necesitar la media y la desviación estándar. ¿Ya? Y para eso necesito datos históricos, y no los tenemos en este proyecto. Entonces hay una alternativa, que es la triangular, que es muy parecida, pero que en vez de ingresar la media y la desviación estándar, lo que me permite es ingresar simplemente los datos que hemos calculado, el límite superior, el inferior y el que está en el medio. Entonces aquí me dice, define cuál es el mínimo, cuál es el dato mínimo de ventas. Entonces acá en escenarios habíamos definido que el dato de ventas mínimo es 2.700 unidades. Y entonces selecciono esa celda o le escribo. Aquí voy a seleccionar la celda. Entonces me voy a escenarios, selecciono esta celda, 2.700, y le doy a aceptar. Luego en el que dice modo, es la media. Aquí les voy a hacer una recomendación. Yo cuando me lo bajé le puse en español, pero en español hay palabritas que no me gusta cómo las traduce. Por ejemplo, a la media en inglés está bien, pero cuando le traduce en español dice modo y le puede confundir a uno. Entonces, preferible es instalarle en inglés.
a mi criterio. ¿Sí? Pero bueno, el modo es la media, es decir, el escenario base, que eran las 3.000 unidades de ventas. Y el máximo van a ser las 3.300 unidades. ¿Sí? Entonces, hemos definido la media, el mínimo y el máximo que va a tener esta distribución de las ventas. Aquí nos genera ciertos parámetros, ciertas cosas, pero eso no lo vamos a topar por hoy. Ponemos acá abajo hoja de trabajo para insertar y queda ya definida la primera variable. Ustedes ven aquí, lo que hace Excel es generar una función donde está puesto lo que nosotros acabamos de definir. Es decir, sigue usando el Excel, pero con unas funciones nuevas. El precio, vamos a hacer lo mismo. Voy a poner distribución. Selecciono nuevamente la triangular, que es la que me va a servir como tengo los datos. Y de igual manera vamos a definir el precio mínimo, que vendría a ser 49. El precio que estaría en el escenario base sería 50. Y el precio más alto al que podría llegar dentro de esta simulación, que sería 51. Vamos a aceptar. Generamos acá hoja de trabajo para insertar y queda definida mi segunda variable. Vamos con la tercera variable. La tercera variable era el costo variable unitario. Nuevamente la triangular es la que me permite lo que estoy haciendo, ponerle un máximo, un mínimo y un valor medio. ¿Sí? Pero se comporta como una distribución normal. Entonces me sirve bastante bien. Acá vamos a poner que es costo variable, sería B, ¿cuál tomé? Creo que tomé el menor, ¿no? El inferior sería 19, correcto. El más probable sería 20 y el superior sería 21. Entonces eso tengo que repetir con todas las variables que yo haya definido como variables de entrada. Es un poquito como tediosa, ¿no? Pero necesaria, indispensable hacerla bien para que los resultados pues tengan lo que nosotros esperamos, nuestra eficiencia que esperamos. Finalmente, nuestro último sería el costo fijo, y como mínimo debería llegar en las simulaciones a 11.400, con un valor más probable de 12.000, ¿ya? Y un valor más alto de hasta 12.600 dólares sería en este caso. Entonces, eso es lo que me está definiendo aquí, ¿no? ¿De dónde a dónde esta variable puede fluctuar? Desde 11.400 hasta 12.600, como un valor más probable de 12.000 que estaría en la parte superior, la más probable de una distribución normal. Y listo. Ahí tenemos nuestras 4 variables ya bien definidas. Y con eso vamos al segundo paso. El segundo paso es definir las variables de salida. Estas fueron las variables de entrada. Ahora queremos definir las variables de salida. Es decir, dónde están los resultados. Si yo cambio la cantidad, si cambio el precio, si cambio el costo variable, etcétera, ¿cuál es la variable de salida que me interesa? El resultado que me interesa ver cómo cambia. Es básicamente el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Esas dos son las variables de salida. Si yo cambio ventas, ¿qué pasa con el valor presente? Si yo cambio costos, ¿qué pasa con el valor presente? Y con la TIR, por supuesto. Esas son más fáciles. Ponemos acá salida, ¿ya? Podemos ponerle un nombre, pues, el BPN, el valor presente neto. Y nada más. Ahí ya estaría definido. Y esto ya se define mucho más fácil. O sea, lo que tengo que hacer es ubicarme en la celda, ¿no? Me ubico, por ejemplo, aquí, me estoy ubicando en la celda B31, que es la TIR, y ahí le pongo salida. Tiene que estar en la celda que yo quiero definir.
Y esta pues le vamos a poner un nombre que en este caso es TIR. Y aceptar. Entonces tenemos acá, no sé si se definió esta de acá, creo que no le puse bien esta. Permítame otra vez. Este es el valor presente neto. Aceptar, ok. Entonces ahí creo que estamos bien. Valor presente neto. Esta es la tasa interna de retorno. Ya, correcto. Ahí están definidas las variables de salida. Listo, perfecto. Estamos bien. Una vez que ya está hecho esto, variables de entrada y de salida, yo puedo revisar acá todo lo que he definido. Entonces tengo 3, 4 variables de entrada, 2 variables de salida, serían estas dos output, son las salidas. Las otras son las variables de entrada. Entonces, puedo revisar que todo esté en orden. Y una vez que eso está listo, podemos ya hacer la simulación. Aquí podemos poner el número de escenarios que nosotros queremos, 5.000, 10.000, 1.000 escenarios, los que sean. ¿Ya? Y lo que va a hacer es generar automáticamente, en este caso le voy a poner 1.000 escenarios y le vamos a dar clic acá en simular para que empiece a correr la simulación. Entonces, vamos a esperar ahí unos segundos para que termine de hacer la simulación. Y una vez que esté todo eso listo, el siguiente paso, y paso ya final realmente, va a ser analizar los resultados y ver cómo esto me sirve para tomar decisiones dentro de este proyecto en particular. Perfecto. Vuelvo acá. Entonces, una vez que ya corrió la simulación, nosotros podemos analizar los informes. Aquí, informes. Y va esto. Vamos acá en ver resultados. Se corrió bien la simulación. Déjenme volverle a hacer aquí. Vamos a ver. Que debería generar automáticamente los resultados del modelo. Pensaría automáticamente. Veamos. Y ahora sí lo logramos. Vamos a esperar un momento que esto termine para poder ver ya los resultados. El tiempo que se demore dependerá del número de escenarios que se le ponga. En este caso, pues hemos puesto 1.000 escenarios para que no se demore demasiado. Todavía está en progreso. Tenemos un momentito más. Ok, aquí. Debería ya dejarnos ver los informes. No sé por qué no nos está dejando ver. Déjame ver. Voy a cerrarle y volverle a abrir el archivo. Así que por ahí hay algún errorcito que nos esté generando. Okay. Y aprovecho ahí para mostrarles cómo se activa esto. Cuando lo instalan, sale aquí un icono que dice Model Risk. Hay que abrir ese módulo primero, ese modelo, porque eso es lo que permite que entre es un macro realmente, ¿no? Que se adhiera al Excel. Y una vez que eso está abierto, y nosotros verificamos, ya sale acá Model Risk.
Entonces, ahí podemos nosotros abrir el archivo que estábamos viendo. Como está guardado, pues básicamente no es que tenemos que volver a hacer. Acá, entonces verificamos y con el interior. Voy a definir rapidito solo un par de variables para poderles mostrar la simulación. El problema hubo en el anterior que no se estuvo corriendo bien. Rapidito acá. Variables principales que más influyen para poder hacerlo más rápido. Y bueno, repito el proceso, ¿no? Voy a repetir el proceso ya que algún problema hubo. Listo. Nuevamente, ahora a la segunda variable. Nuevamente la triangular. Tenemos los datos, en este caso del precio, menor, más probable, y finalmente el mayor. Muy bien. Vamos con esta. El menor, el más probable, y vamos con este de acá que sería más alto. Ok. Y bueno, y hagámosle una vez todos los costos fijos. Ok. El menor, más probable, más alto. De acuerdo. En variables de salida, parece que esas ya están definidas. Y sin embargo, les voy a volver a hacer por si acaso. Simplemente esto más la inversión inicial, que es la tasa interna de retorno. ¿Listo? En salida definimos esta como el BPN. Y esta como la tasa interna de retorno. Ya, bueno, ahí repasamos un poquito el proceso. Y vamos a hacer la corrida. Esperemos que esta vez no me genere el problema anterior. Esta de mañana estuvo funcionando perfecto. Me parece raro es que se me sale como al otro archivo. Pero vamos a ver. ¿Ok? Ahí está, ahí sí. Tiene que salir esta ventana directamente. Ok, entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Vamos a ver el valor presente neto. El valor presente neto nosotros sabemos que tiene que ser 0 o mayor a 0 para aprobar un proyecto. ¿Ya? Y yo sé bajo esta perspectiva que si todos los escenarios salen malos, el peor escenario me va a llevar a un valor mínimo de 15.382, es decir, yo tendría que rechazar el proyecto. Pero a su vez me podría llevar a un valor máximo de 43.000 por acá, de valor presente. Y eso pues me da una volatilidad alta en el proyecto. Sin embargo, lo que me interesa saber es la probabilidad de pérdida que puede tener este proyecto. Fíjense aquí, nosotros tenemos una línea que podemos nosotros irla moviendo y esa línea yo le puedo ubicar en el valor que yo quiera. Yo le quiero ubicar en el 0.
Entonces, si lo ubico aquí en el 0, lo que tengo es un porcentaje de probabilidades que me dice que el 11% de todos los 10.000 escenarios que hicimos, o 1.000 escenarios que hicimos, el 11% de los escenarios tendrían un valor presente neto menor a 0. ¿Ya? Pero que en cambio el resto de escenarios tendrían, el 89% de escenarios tendrían un valor presente neto de 0 o mayor a 0. Y ahí es donde el inversionista tiene que tomar una decisión. Se siente cómodo con ese riesgo de que el 11% de escenarios sean negativos, entendiendo que la probabilidad de ocurrencia pues no es muy alta, es 11%, o definitivamente no se siente cómodo. Pero al comienzo el proyecto me decía tiene que ser aprobado, porque solo teníamos un escenario base, ¿sí? Donde decía el proyecto debe ser aprobado. Pero cuando vemos escenarios ya no es tan simple. Igual en la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno yo le puedo mover donde yo quiera. Debo dejarle donde está la tasa de descuento, que en este caso era el 14%. Y si le dejo en el 14%, voy a tener que básicamente el porcentaje es lo mismo. El 11% de los proyectos tiene una tasa interna de retorno negativa. Es decir, que el proyecto no debería ser aprobado en esos escenarios, o conociendo que hay 11% de escenarios negativos, pero el inversionista puede decir, ok, el 11% no me parece tan alto, yo me atrevería a invertir en el proyecto, o no me atrevería a invertir. También podemos cambiar el tipo de gráfico para ver cómo se distribuye en base a la distribución normal, cómo se han distribuido los escenarios, ¿ya? Y nosotros estaríamos trabajando con el 11% de aquí a la izquierda. ¿Sí? Esa sería la parte de la distribución normal que me podría llegar a dar escenarios negativos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros tengamos un poco más de criterios. Ya no es solo un escenario base con dos extremos, sino que tengo 1.000 escenarios distribuidos bajo una distribución, sí, la distribución normal, con un porcentaje específico de escenarios negativos donde el proyecto no debería ser aceptado. ¿Ya? Este es el valor agregado realmente que presenta esta herramienta. Salir de una evaluación estática de escenarios y pasar a una evaluación dinámica de escenarios. Entonces, ese es el valor agregado. Ahora, ¿dónde podemos conseguir esta herramienta? ¿Y qué más podemos ver dentro de esa herramienta? La página se llama vocesoftware.com. No estamos haciendo publicidad a nadie, sino que esta es una que tiene una versión demo que nos permite seguirlo utilizando con ciertas limitaciones, pero para usos como este, pues, sí les va a servir, aun cuando pasen los 15 días de la versión demo. ¿Ya? Entonces, dentro de esta página, vocesoftware.com, seleccionan este que dice Risk in Excel. Y van a tener ustedes el link de descarga. E incluso, como un tip, abajo al último tienen algunos modelos ya armados por ellos, que pueden ser interesantes. Entonces tienen modelos como, digamos, por ejemplo, acá para seguros, tienen modelos para la vida útil de un dispositivo, tienen modelos para el modelo bayesiano, que puede ser también bastante interesante, para portafolios de inversión, porque hay muchos usos que se le puede dar a esto, no solo es específico para proyectos, para costos, y siempre es para proyecciones, ¿no? Háganse idea de eso, es para proyecciones. Riesgos crediticios, tenemos uno como el que acabamos de hacer, el valor presente neto de una inversión. Le voy a abrir para que ustedes vean cómo es un modelo pues, ya más grande, ¿no? Más armado. Es que se me descargó acá. Aquí está la pelota, falta darle clic aquí. Ahí está descargándose. Perfecto, lo vamos a abrir. Y vamos a poder visualizar ese modelo hecho por ellos, ¿ya? Donde hay un montón de variables aquí. Nosotros nos vamos al risk y vemos el modelo.
Fíjense la cantidad de variables de entrada y de salida que tiene definido este modelo. Es un modelo mucho más amplio, mucho más aproximado a la realidad. Ya lo que vimos hoy es como que una versión bien light para entender la herramienta. Pero ahí podemos empezar a modelar y hacer cosas bien interesantes. Entonces aquí hay algo ya armado, por ejemplo, por ellos. Bastante interesante que se lo pueda analizar. Entonces, eso es lo que queríamos nosotros mostrarles pues el día de hoy. Y bueno, quisiera escuchar un poco de sus inquietudes, si es que hay dudas, qué tal les ha parecido la herramienta. Cuéntame un poquito. Los últimos 5 minutos podemos conversar. Bueno, están muy tímidos. Sí, cuénteme con toda confianza. Una duda. Bueno, profe, yo creería que si no hay preguntas es porque todo quedó muy claro. Ahí lo importante es que pues aprovechen la oportunidad de que usted está brindando la información para que bajen ese demo y empiecen a hacer, a replicar ya sea este ejercicio o con otras variables para que puedan correrlo y vayan viendo los beneficios que le brinda este mismo modelo. Así es, sí, la idea es esa, que lo puedan aprovechar. Tiene muchas aplicaciones. Esto es simplemente una primera aproximación para ver si es que ustedes le ven su utilidad en alguna de sus actividades que realizan y por qué no explorarlo y utilizarlo. Es una versión demo, es una versión gratuita que pueden realmente utilizarla. Yo lo he utilizado en algunas cosas dentro del ámbito laboral, en consultorías. Me ha sido de bastante utilidad, por eso quería compartirles con ustedes. Eso es, no sé, sin más, pues entonces agradecerles muchísimo su atención, su presencia. Cualquier duda, pues quedo a disposición de ustedes, me pueden escribir. Yo voy a pasarte también el archivo Excel para que lo tengan como una base y puedan pues, ir probando también con él. Eh, Eso te lo paso el correo, a ver si después tú también ir circulando posteriormente. Profesor Osvaldo, muchísimas gracias. Un saludo a todos eh, los compañeros de allá de la Universidad de la UTLA, que es la Universidad de las Américas de Ecuador, ¿no? Correcto, ¿En así es, qué, Armando. qué sede se encuentra usted, profe? ¿Qué sede? Sí, Se sí, llama Isla Park. ¿en Se cuál? llama Isla Park. Ah, ya, sí, es como tiene varias Sí. sedes en diferentes ciudades, entonces por eso preguntaba. Profe, no, pues una vez más agradeciéndole esa disposición, eh, seguiremos en contacto. No es, regularmente nos reunimos aquí en este espacio, no sé, creería yo que hubo algo de confusión en el cambio de día, porque regularmente nos reunimos los lunes y hoy por ser martes, después de un lunes festivo, de pronto las personas están un poco desentendidas o dispersas o no lo tomaron pues como que si fuera para hoy día martes. ¿Qué es lo importante? Que yo estoy completamente seguro que vamos a estar comunicados y pues vamos a estar cooperándonos de manera mutua también ustedes con lo que requieran, profe, con muchísimo gusto. Está hablando con el profesor Armando Zapata. Yo soy el director del programa de Contaduría Pública de acá de la Universidad Autónoma de Occidente, en sus programas tanto presencial como virtual. Excelente, un gusto, Armando. Muchas gracias con la profe Fanny de Andrea, entonces nos comunicaremos nuevamente con usted, mi profe. Que Así esté es. muy bien.
Muchas gracias. Una excelente noche a todos. Igualmente, mi profe, que pase buena noche. Gracias, igualmente.